Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados en donde estaremos hablando de lo que pasó en el mundo y cuáles han sido las principales noticias de la última semana y qué podemos proyectar. De hecho, haciendo un resumen de lo que pasó en la última semana, Jerome Powell se cuadra con Trump. Lo más importante que teníamos para la semana pasada era este simposio de Jackson Hole y el día viernes Jerome Powell dio señales claras de que al parecer viene esta baja de tasas en septiembre. Por otro lado, una noticia importante en Chile que tuvo algún impacto en su minuto en el dólar, en los mercados, fue la renuncia de Mario Marcel, ministro de Hacienda, y el reemplazo en esta oportunidad que se dio con un par de ministerios la última semana. Y en cuanto a los mercados emergentes celebran esta posible baja de tasas por parte de Estados Unidos y alcanzan nuevos máximos del 2021-2022 en el caso de China y de los mercados emergentes, y también esto impulsa a los mercados en el mundo, al famoso ACWI, All Country World Index, que hemos estado revisando las últimas semanas y que alcanza un nuevo máximo histórico. Así que todo esto estaremos revisando y, por supuesto, las implicancias para tus inversiones en esta semana y para los próximos meses. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita para que te podamos ayudar en todo lo que tiene que ver con tus finanzas personales, con el dinero, con las inversiones y de esa forma ser tu asesor financiero. Así que contáctanos, el link acá abajito en la descripción. Puedes solicitar una reunión absolutamente gratuita y ahí estamos para acompañarte en todo este proceso. Y entramos de lleno. ¿Qué pasó en el mundo esta semana? Bueno, el S&P 500 subió levemente, un 0,2%, mientras el Nasdaq, las acciones tecnológicas, cayeron un 0,9%. El IPSA sigue en la racha alcista y subió un 1,3%. La volatilidad bajó de manera importante. El índice VIX del miedo cayó un 8,3%, acercándose nuevamente a mínimos y dando cuenta de este buen escenario para las bolsas en Estados Unidos y también a nivel mundial. El Bitcoin se mantuvo muy estable a pesar de muchas variaciones durante la semana, tuvo harta volatilidad, pero raya para la suma, en la semana terminó prácticamente sin variación. Dólar Index cayendo un 0,1%, el dólar en Chile cayendo un 0,7%, el petróleo WTI subiendo un 2,9%, el oro subiendo un 1% y el cobre cayendo un 0,7%. El tablero está mayoritariamente en verde, pero sabemos que las acciones tecnológicas pesan mucho. Y precisamente por esa razón es que el S&P 500 prácticamente no tuvo variaciones en la última semana y las acciones tecnológicas cayeron un 0,9%. Ahí tenemos caídas bastante parecidas en el caso de Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon y Meta, todas cayendo entre un 2 y un 3%. Y estamos atentos a lo que pase esta semana, me estoy adelantando un poquito, con los resultados de Nvidia que se van a entregar este día miércoles y van a ser importantes, por supuesto, para la acción en concreto, pero también para el mercado en su conjunto. Todos los demás sectores bastante favorables, bastante beneficiados, y eso también tiene mucho que ver en que hemos visto impulsos importantes de las acciones tecnológicas dejando rezagados a las otras acciones, y esto se termina ajustando de cierta manera esta última semana. Y acá tenemos la imagen de la semana que siempre nos traen estos cómics de investing.com, ahí pegándole una patadita a Donald Trump, a Jerome Powell, con toda esta presión que ha ejercido el presidente de Estados Unidos a la Reserva Federal y en particular a Jerome Powell. Y bueno, al parecer algo de efecto está teniendo, pero esto también tiene mucho que ver con las cifras económicas que no han salido muy buenas en el último tiempo, particularmente en el empleo, y es a eso a lo que se refiere Jerome Powell. Básicamente lo que dice Jerome Powell en este simposio Jackson Hole, con este discurso que hace siempre los días viernes de esta semana de agosto, que se da todos los años, básicamente lo que dice Jerome Powell es que los riesgos hoy día están bastante equilibrados. Por un lado tenemos este potencial de incremento en los precios a partir de los aranceles, pero también tenemos cifras económicas, un debilitamiento en las cifras de empleo, y eso hace que la Reserva Federal pueda tomar esta decisión de bajar tasas, y es lo que da cuenta en esta oportunidad, preocupándose principalmente del temor de lo que está ocurriendo con el empleo, y por lo tanto esa es la señal clara que el mercado lee como algo beneficioso, por supuesto, para las bolsas, por el hecho de que eventualmente se podrían bajar las tasas. Así que eso fue sin duda lo más importante de la última semana. Los mercados estuvieron bastante estables hasta el día viernes, y el viernes tuvieron grandes movimientos. De hecho, acá podemos ver cómo a partir de este discurso del día viernes a las 10 de la mañana tenemos un salto importante en el Bitcoin,
un alza relevante en la bolsa norteamericana que cerró muy bien el día viernes, el oro subiendo también y el dólar cayendo. Y este es el resultado ni más ni menos que de las bajas de tasas. Bajan las tasas, baja el valor del dinero, baja el valor del dólar y se activan o se benefician otros activos que además son de mayor riesgo, como el Bitcoin, con esta eventual baja de tasas. Así que esta es una buena imagen que representa lo que implica una baja de tasas, una eventual baja de tasas por parte de la Fed, que se daría para el mes de septiembre. Así que eso es lo que el mercado está ponderando con mayor fuerza y es lo que veremos más adelante también. Así que de esta forma pasamos a analizar el comportamiento de las bolsas que ocurrió la última semana. Vemos que ya este 2025 todos los activos están subiendo y esto es algo muy en línea, muy a tono con un escenario de baja de tasa. Cuando las tasas bajan, los inversionistas van y compran otros activos de mayor riesgo y se benefician en general todas las clases de activos. Y es así como estamos viendo este año, que no ha variado mucho en el caso de los activos más riesgosos. El oro y el Bitcoin han sido los que han liderado esta tabla durante este año, pero también en la parte baja todo lo que son los bonos también se han beneficiado por esta eventual baja de tasas. Así que un año muy positivo para los mercados. Hasta ahora llevamos buena parte del 2025, así que es probable que esto se mantenga. Y por otro lado también tenemos acá en la medianía de tabla a el Standard & Poor's 500, el US Large Caps, el SPY, que este año sube un 10,8%. Así que un año bastante favorable para las bolsas y a pesar de que la bolsa norteamericana sube bastante, otros mercados se han visto mayormente beneficiados. Por ejemplo, lo hemos dicho en otras ocasiones, los mercados emergentes están en el número 4 de este ranking, con un alza muy superior a la de la bolsa norteamericana. Y lo que sí ha ocurrido en las últimas semanas, y ya es bastante evidente, es que el S&P 500 está entrando en una fase más bien de lateralización. Tuvo un fuerte repunte después de todas estas discusiones sobre los aranceles y este pie atrás que echó Donald Trump en su minuto, se recuperan las bolsas, cambia un poco la discusión y vuelve a ser en torno a las posibles bajas de tasas. Y ahora, en las últimas semanas, hemos visto una cierta estabilización, también en una fase del año en que Estados Unidos se toma vacaciones y todo también tiende a ponerse un poquito más quieto, más tranquilo. Por otro lado, tenemos al índice VIX que cae, está en 15 puntos aproximadamente, niveles bastante bajos, que eso da cuenta de que los mercados están celebrando el actual escenario económico y también de eventual baja de tasas, así que todo muy tranquilo en la bolsa norteamericana. Y lo que Donald Trump probablemente quiere y todos esperamos es que a partir de bajas de tasas también bajen las tasas de largo plazo para el financiamiento a largo plazo como son las compras de la vivienda. Pero eso no ha ocurrido, eso todavía no es tan evidente y sigue el bono del tesoro de 10 años en este rango muy acotado, básicamente moviéndose en las últimas semanas en torno al 4,25, 4,35. Ese ha sido el rango de retorno, de tasa del bono del tesoro a 10 años. Así que acá no tenemos muchos cambios. Lo que es deseable, por supuesto, es que si la Fed baja las tasas, es esperable que las tasas de largo plazo también bajen un poquito más. Pero lo positivo a partir de este entorno favorable para Estados Unidos, cercano a máximos, con eventuales bajas de tasas que se vienen, vemos a China, a un mercado emergente que está avanzando de manera bastante decidida, ya sobre los 61 puntos máximos del año 2022. Así que China celebrando este entorno para las bolsas bastante favorable y eso por supuesto también impulsa al conjunto de mercados emergentes donde pesa mucho China, que está ya superando este ETF, el EEM, los 50 puntos ya con bastante holgura. Así que sigue la racha alcista para los mercados emergentes y eso por supuesto también es algo favorable para la bolsa chilena. Y si bien la bolsa norteamericana no hace máximos, como los otros mercados están haciendo máximos, esto lleva a que el All Country World Index, el índice que agrupa a todas las bolsas del mundo, esté alcanzando el día viernes precisamente nuevos máximos históricos. Así que esto da cuenta del buen escenario que estamos observando en los mercados, en las bolsas, y por eso también representa, da cuenta de esta señal que dio la Reserva Federal de ya definitivamente, al parecer, bajar las tasas en septiembre. Y cómo se mueve, por lo tanto, las expectativas de estas tasas para el mes de septiembre, 17 de septiembre la reunión, vemos que se mantuvo en la última semana sobre el 83%, es la opción la más posible con una baja de tasas, y para la de octubre estamos como 50 y 50 entre que podríamos tener
una baja de tasas nomás hasta octubre, o podrían darse dos bajas de tasas, o sea, una en septiembre y otra en octubre de aquí a esa reunión. Así que el escenario está bastante equilibrado, pero hay bastante, digamos, certezas, muchas posibilidades de que vengan esta baja de tasas principalmente para el mes de septiembre. Y algo que traigo a colación a partir del comportamiento de las bolsas y especialmente lo que han sido las magníficas 7, que han tenido este buen comportamiento en los últimos años. A la derecha podemos ver cómo han sido los retornos en los últimos 10 años de estas empresas. Dejando a un lado Nvidia, que es un caso bastante atípico, excepcional, tenemos retornos del 700% en Amazon, del 900% en Netflix, del 1200% en Microsoft y Meta más de un 700% también. Entonces, todos estamos ya acostumbrados a estos retornos extraordinarios de las magníficas 7 de las acciones tecnológicas en los últimos 10 años. Lo que muchas veces no se habla tanto es el drawdown. ¿Cuál es la máxima caída desde un punto máximo a un mínimo de estas mismas acciones? Y si esto lo comparamos con el S&P 500, que ha rentado muy bien en los últimos 10 años, un 257%, una máxima caída en estos 10 años ha sido un 34%. Pero todas las demás acciones han tenido caídas muy bruscas, muy importantes. Meta un 77, Netflix un 76, Tesla un 74, Nvidia un 66, y eso es lo que siempre nos gusta hacer hincapié, ponerlo sobre la mesa este tema, de que si bien las acciones han tenido muy buen desempeño, también hemos tenido épocas en donde las caídas han sido bastante significativas y no todo el mundo está preparado para resistir esas caídas. Ese es el mensaje, eso es lo que hay que tener en cuenta y de cierta manera, el Standard & Poor's 500, que de todas formas es bastante volátil, tiene grandes caídas, al ser un mercado conjunto de 500 empresas diversificado. En ese contexto, las caídas también son más moderadas cuando hemos visto correcciones en el mercado en el último tiempo. Y los invitamos al próximo webinar que estaremos haciendo este miércoles 27 de agosto a las 6 de la tarde, más allá del ruido, decisiones de inversión para un segundo semestre incierto. Ahí estaremos con Fernando Sleve, Martín Herrero, que estarán hablando del contexto actual de los mercados, profundizando en todos estos temas que hablamos semanalmente en esta visión de los mercados, pero con mucho más detalle, con muchos datos más precisos y también mirando muchas otras alternativas de inversión. Así que los invitamos a que se inscriban en el link que está acá abajito en la descripción para que se sumen a este webinar online. Y de esta forma aterrizamos en Chile. Y como ha sido la tónica en las últimas semanas, volvemos a referirnos a la encuesta de Plaza Pública Academ, en que nos entrega los días domingo a las 8 de la noche los resultados semana a semana de qué se está privilegiando, votando en cuanto a intención de voto para las elecciones presidenciales. Y no cambia mucho la situación, yo creo que ya llevamos varias semanas en que esto está bastante estable y tenemos ahí liderando a José Antonio Kast con Janet Jara 27, 28, 29, 26, 25, ese ha sido el rango. Se ha mantenido estable José Antonio Kast en el primer lugar durante ya varias semanas, pero en caso de Janet Jara ha ido variando, pero también en torno a ese rango. Por otro lado tenemos a Evelyn Matei, que se mantiene en torno a 14 puntos, un poquito más abajo a Franco Parisi, y lo demás también se mantiene bastante estable. Así que la verdad que no hay mucho más que comentar. La verdad que lo que viene ahora son las campañas en terreno, comentarios afortunados, desafortunados que se van conociendo semana a semana, pero la verdad que el electorado no se ha movido mucho a partir de todas estas cosas que van ocurriendo. Probablemente tengamos mayores variaciones ya más avanzado este proceso cuando ya tengamos los debates, que va a ser un desastre. Tener a tantos candidatos en un debate, casi no van a poder hablar, y bueno, ahí es lamentable que personas que tengan tan poco posibilidades, tan poca intención de voto y que además algunos han repetido varias veces e insistan, le quitan espacio a la discusión, al debate y de lo que realmente queremos escuchar de los candidatos que son los que hoy día van liderando este camino a la presidencia en Chile. Y algo que pasó importante en la última semana, sin duda, fue esta renuncia de Mario Marcel. Se especuló varias cosas en esa mañana, pero la verdad que al parecer era una decisión que tenía bastante tomada hace algunos meses y son por temas personales, así que la verdad que tuvo impacto inmediato en el dólar subió 10 pesos y eso da cuenta de que a pesar de que Mario Marcel no haya sido el mejor ministro, yo creo que es difícil que uno pueda evaluar a todos los ministros de los últimos años como buenos, malos, todos tienen sus pifias, todos están en un contexto político en donde hay que negociar, hay que ceder, hay que tratar de avanzar. Mario Marcel yo creo que una de las cosas que lo destaca, y hay bastante consenso en ello, en que fue quien pudo
mantener cierta estabilidad en la economía chilena cuando en su momento, y recordemos las propuestas de campaña del actual gobierno, era cambiar todo, reformar todo, y la verdad que eso implicaba mucho riesgo. Yo creo que acá fue una decisión acertada en su minuto colocar a alguien con experiencia de manera muy técnica, y yo creo que eso nos pudo proteger un poco de una debacle mayor en los últimos años. Y claro, él hace un discurso al finalizar con todos sus logros, son bastante discutibles, la verdad. Pero claro, veníamos de un escenario muy complejo económico y se mejoró. Pero también hay que acordarse quiénes generaron ese desastre económico, así que también no sé cuál es el mérito. Y bueno, ahí está el nuevo ministro de Hacienda, Grau. Menos mal queda poco para que termine este gobierno, así que estamos bien. Ya faltan cada día menos días y hay esperanzas de que pudiera venir un mejor futuro después de las próximas elecciones. Y de esta forma pasamos al análisis del comportamiento del dólar, que acá tenemos que el dólar index vuelve a debilitarse un poco en estos últimos días, se mantiene bajo los 100 puntos, bajo los 98 puntos, y si es que la Fed baja las tasas, es probable que el dólar index continúe cayendo un poco más. Es la trayectoria principal que ha mostrado en el último tiempo. Y en ese contexto, el dólar peso, a pesar de esa subida que tuvo momentánea la semana pasada, termina cayendo por este discurso de Jerome Powell el día viernes en Jackson Hole y se mantiene en este rango muy acotado entre los 9.40 por abajo, 9.80 por arriba. Veremos hacia dónde se dirige, dónde rompe finalmente este escenario de estabilización del dólar de las últimas semanas. Y respecto al precio del cobre, no hay muchos cambios, muchas variaciones, se ha ido recuperando lentamente en los últimos días, pero esos movimientos hoy día pasan prácticamente desapercibidos en el gráfico porque tuvimos gran volatilidad en el cobre en los últimos meses. Pero de todas formas se ha tendido a recuperar en las últimas semanas y hoy día ya está en niveles de 4,55. Así que son buenos precios para el cobre que dan cuenta de un escenario también económico bastante favorable en un contexto de baja de tasa. Y de esta forma pasamos al comportamiento de la bolsa chilena, en donde acá tenemos semana tras semana buenas noticias. Estamos nuevamente cerca de máximos históricos en el caso del IPSA, muy cercano a los 9.000 puntos. Se mantiene ese escenario favorable y la clave está, creo yo, en el comportamiento del ETF de Chile, medido en dólares, que es lo que los inversionistas internacionales miran en definitiva, y acá le pegó doblemente favorable el día de viernes porque se fortaleció el peso, cayó el dólar el viernes y también subió la bolsa. Entonces eso hizo subir bastante al ETF de Chile y estamos a puertas de alcanzar los máximos anteriores en 33 puntos y fracción. Así que el escollo, los 33 puntos y la posible superación sería una muy buena noticia para el futuro de la bolsa chilena en las próximas semanas. Y cuando analizamos también el comportamiento comparativo entre la bolsa de Brasil y Chile, de nuevo, al igual que la semana pasada, la bolsa de Chile está más cerca de los máximos anteriores para posiblemente superarlos y agarrar nuevo impulso, mientras que la bolsa de Brasil, si bien se recupera, está un poquito más lejos de esa posibilidad de llegar a los máximos anteriores y superarlos. Y de esta forma pasamos al comportamiento de los multifondos, en donde el multifondo A sigue en buena racha, ya en el año sube casi un 13%, el multifondo C prácticamente estable, prácticamente plano la última semana, con un alza del 11% en lo que va del año. Y el multifondo E un poquito más abajo, cayendo la última semana un 0,6%, pero subiendo en el año un poquito más de un 7,6% y también manteniendo un muy buen mes de agosto con un alza de mayor al 1%. Y lo más importante, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pocas cifras económicas de importancia en Estados Unidos, las que destacan son las que están en rojo. Muy importante el día jueves, PIB preliminar revisado de Estados Unidos del 3 al 3,1%, un muy buen segundo trimestre para Estados Unidos. Y el Core PCA el día viernes, que esa es una medida de inflación importante que la Reserva Federal va a estar mirando y eso también puede generar movimientos en estas expectativas de baja de tasas para el mes de septiembre por parte de la Fed. En cuanto a las cifras económicas en Chile, tenemos los típicos datos sectoriales del último día del mes, el día viernes, y también la tasa de desempleo. Sigue estando muy alta la tasa de desempleo, grandes problemas en el empleo que mantenemos durante mucho tiempo y es difícil que se vea una mejora en el corto plazo. Pero tenemos varias cifras que son importantes y son las que anteceden la cifra del IMASEC de Chile, que se va a conocer el próximo lunes. Y en cuanto a resultados corporativos, lo más importante, que ya con esto prácticamente finaliza la temporada con la entrega de Nvidia el próximo día miércoles. También entrega por ahí Best Buy, Scotiabank, Dell,
Alibaba, otras empresas que son conocidas por nosotros, pero que en realidad ya son menos relevantes a nivel global. Nvidia, sin duda, es la que marca la pauta el próximo día miércoles. Y en cuanto a estadísticas, la verdad que hay estadísticas bastante favorables, precisamente en un entorno de posibles bajas de tasas. Y cuando la Fed ha visto un largo periodo de tiempos en donde no se han dado bajas de tasas y como ahora, después de 9 meses, pudiera venir una baja de tasas, lo que ocurre en el futuro para la bolsa es bastante favorable. Y tiene mucho que ver con que a menor precio del dinero, eso fomenta la inversión en riesgo. Por lo tanto, eso hace subir a la bolsa. Así que resultados bastante favorables, especialmente después de los 6 meses y al año. Pero lo más interesante es cuando la Fed baja las tasas y estamos con el Standard & Poor's 500 cerca de máximos históricos, a un 2% de máximos históricos, los resultados son espectaculares de cara al próximo año. Y eso evidentemente que también es un factor similar al anterior. Si la Fed baja las tasas, baja el precio del dinero, fomenta la inversión en riesgo. Así que sería muy favorable si la Fed baja las tasas en septiembre. Vamos a ver cómo está el mercado ahí, pero eventualmente debería ser algo positivo para la bolsa. Y en esta estacionalidad del mes de agosto, septiembre, principios de octubre, está alejado todavía el comportamiento de la bolsa este año, mucho mejor que en esa historia cuando tenemos un periodo post elecciones. Así que veremos, viene la corrección o la verdad que esta mini corrección o estabilización es precisamente una señal de fortaleza. Está por verse, sigue avanzando el reloj. Ya estamos entrando al mes de septiembre, así que veremos qué es lo que pasa precisamente con la bolsa norteamericana. Y un dato a tener en consideración, lo preocupante que es las tasas altas y el aumento de los precios de las viviendas en Estados Unidos. Hoy en día, para comprar una propiedad en Estados Unidos, una familia necesita destinar un 48% de su ingreso para comprar una propiedad. Esto es una locura, son niveles muy altos y esto hace que sea difícil que la economía ande bien en Estados Unidos porque esto impacta a la construcción, impacta al mercado inmobiliario, impacta el empleo y va de la mano precisamente con estas tasas de interés que están altísimas y que hacen difícil comprar una vivienda para los norteamericanos. Así que eso a tenerlo en consideración, un dato a tener en cuenta que es bastante preocupante. Así que para finalizar, las implicancias para tus inversiones, los resultados de Nvidia marcarán la pauta en la bolsa norteamericana esta semana. Cualquier cifra económica en Estados Unidos será clave para la decisión de tasas de la Fed en septiembre. Importante, jueves PIB, viernes Core PCA. Y de nuevo, el IPSA en 9.000 puntos, ya estamos a puertas, o en los 10.000. La verdad que si todo sigue estable a nivel mundial, es probable que la bolsa chilena siga celebrando. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, los invitamos a ser parte de Patrimore para que los ayudemos en sus finanzas personales, todo lo que tiene que ver con el dinero y también con las inversiones. El link está en la descripción, agenden una reunión absolutamente gratuita. Nos vemos en otro video, que estén bien, chao chao.